Bienvenidos a su clase en línea de mecánica de fluidos. Lo que veremos hoy será el teorema de Bernoulli y Torricelli, por lo que les voy a pedir que presten toda la atención posible a cada uno de los temas y los pasos del ejercicio. El físico suizo Daniel Bernoulli, al estudiar el comportamiento de los líquidos de 1700 a 1782, descubrió que la precisión de un líquido que fluye por una tubería es baja si la magnitud de su velocidad es alta, y por el contrario, es alta si la magnitud de su velocidad es baja. Por tanto, la ley de la conservación de la energía también se cumple cuando los líquidos están en movimiento. Con base a sus estudios, Bernoulli enunció el siguiente teorema que lleva su nombre. Es un líquido ideal cuyo fluido es estacionario. La suma de las energías cinética, potencial y de presión que tiene el líquido en un punto es igual a la suma de estas energías en otro punto cualquiera. Así, de acuerdo con el teorema de Bernoulli, la suma de las energías cinética, potencial y de presión en el punto 1 es igual a la suma de estas energías en el punto 2, como podemos observar en la ilustración. Entonces decimos que la energía cinética 1 va a ser más la energía potencial 1 más la energía de presión 1 va a ser igual a la energía cinética 2 más la energía potencial 2 más la energía de presión 2. Al sustituir dichas energías para sus respectivas expresiones, tenemos la siguiente ecuación. Es un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado más masa por gravedad por altura 1 más la presión 1 por la masa sobre la densidad 1. Va a ser igual a ¿quién? A un medio de la masa. Lo único que vamos a hacer es cambiar los valores a los términos 2. Y bueno, si nosotros dividimos la expresión anterior entre la masa, obtenemos la ecuación que se presenta, que es correspondiente al teorema de Bernoulli para poder expresar la energía por unidad de masa. Entonces, tenemos que el resultado final de la ecuación de Bernoulli, y van a poder encontrar muchas adyacentes a esta, es de que es la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más gravedad por altura 1 más la presión 1 sobre la densidad 1, que va a ser igual a la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 más la gravedad por altura 2 más la presión 2 sobre la densidad 2. Aunque el teorema de Bernoulli parte de las consideraciones de un líquido es ideal, por lo cual se desprecian las pérdidas de energías causadas por la viscosidad de todo líquido en movimiento. Su ecuación permite resolver con facilidad muchos problemas sin incurrir en errores graves por despreciar estas pérdidas de energía, pues resultan insignificantes comparadas con otras energías. El descubrimiento de Bernoulli, a medida que es mayor la magnitud de la velocidad de un fluido, menor es su presión y viceversa, ha permitido al hombre encontrarle varias aplicaciones prácticas, algunas de las cuales explicaremos en los siguientes ejemplos. Pero antes de ellos,
se sugiere realizar el siguiente experimento para comprobar que la presión disminuye al aumentar la magnitud de la velocidad. Van a colocar un embudo en posición invertida junto a un grifo de agua, como se ve en la figura del lado izquierdo. Abra la llave de tal forma que salga un chorro regular de agua. Coloque una pelota de tenis de mesa hasta el fondo del embudo y suéltela. Vas a observar que queda suspendida en la corriente de agua sin caer. Esto sucede porque al fluir el agua y encontrarse con un obstáculo de la pelota, aumenta la magnitud de su velocidad al pasar alrededor de ella, disminuyendo su presión. La pelota no cae, pues recibe la presión de la atmósfera ejercida sobre ella y esta es mayor que la presión del agua. Y el siguiente ejercicio cabe en que es soplar una hoja que se provoca en la corriente de aire, por lo que al aumentar la magnitud de la velocidad de este, disminuye la presión sobre la hoja y la presión atmosférica empuja la hoja hacia arriba. El físico italiano Evangelista Torricelli, de 1608 a 1647, quien enunció el siguiente teorema que lleva su nombre. La magnitud de la velocidad con la que sale un líquido por el orificio de un recipiente es igual a la que adquiriría un cuerpo que se dejara caer libremente desde su superficie libre del líquido hasta el nivel del orificio. Una aplicación del teorema de Bernoulli se tiene cuando se desea conocer la magnitud de la velocidad de salida de un líquido a través de un orificio en un recipiente. Entonces, aplicando la ecuación del teorema de Bernoulli para en el punto 1 ubicado en la superficie libre del líquido y para el punto 2 localizado en el fondo del recipiente donde se encuentra el orificio de la salida, tenemos que la ecuación se presenta en la parte superior como recuerdo del tema anterior y tenemos que hacer algunas consideraciones. Dichas consideraciones son las siguientes. La primera es que como la magnitud de la velocidad del líquido en el punto 1 es despreciable si la comparamos con la magnitud de velocidad de salida del líquido en el punto 2. Se puede eliminar un término correspondiente a la energía cinética en el punto 1, es decir, velocidad 1 al cuadrado sobre 2. 2. Como en el punto 2 se encuentra en el fondo, a una altura 0 sobre la superficie, podemos eliminar el término que indica la energía potencial en el punto 2, y esto es gravedad por altura 2. Punto 3. Como la energía de presión es provocada por la presión atmosférica y esta es la misma en los dos puntos, se puede eliminar los términos que corresponden a la energía de presión en dichos puntos, y esto se traduce a presión 1 sobre densidad 1 y presión 2 sobre densidad 2. Entonces, de acuerdo con lo antes señalado, la ecuación de Bernoulli solo quedan los siguientes términos. Gravedad por altura 1 va a ser igual a la velocidad 2 al cuadrado sobre 2. Puesto que deseamos calcular la magnitud de la velocidad de salida en el orificio, despejamos la ecuación y obtenemos el siguiente resultado. La velocidad en el orificio va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Teniendo en cuenta que V es la magnitud de la velocidad del líquido por el orificio en metros sobre segundo, G es la magnitud de la aceleración de la gravedad, que es un valor constante de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y h es la profundidad a la que se encuentra el orificio de salida en metros. Bueno, ahora veamos un ejemplo de los temas que acabamos de ver. El problema dice, ¿con qué magnitud de velocidad sale un líquido por un orificio que se encuentra a una profundidad de 0.9 metros? Para eso entonces nosotros tenemos como datos las siguientes características. No conocemos la velocidad, tampoco lo que sí conocemos es la altura. La altura va a ser igual a 0.9 metros. También conocemos la gravedad. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, entonces a partir de los temas que acabamos de ver, sabemos que por el teorema de Torricelli decimos que la velocidad va a ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada
de 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, de acuerdo al teorema de Torricelli, podemos decir que nuestro valor va a ser 2 veces el producto de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado multiplicados por la altura del orificio. Dicha altura del orificio es de 0.9 metros. Y tenemos simplemente como resultado que la velocidad va a ser igual a 4.2 metros sobre segundos. Eso es todo en el video de hoy. No te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te invitamos a visitar nuestro canal ya que hablamos de diversas materias y si tienes alguna duda déjalo en los comentarios.